Buenos días, mis alumnos del ciclo paralelo. Hoy vamos a estudiar el sujeto. El sujeto es de quien hablamos en una oración bimembre. Recuerda, la oración bimembre se puede dividir en sujeto y predicado. En cambio, la unimembre no se divide en sujeto y predicado. Es imposible hallar al sujeto en una oración unimembre. Y para hallar al sujeto, localizamos al verbo y le preguntamos. Si el verbo está en singular, ¿quién? ¿Quién más el verbo? Si el verbo está en plural, ¿quiénes? ¿Quiénes más el verbo? Y si al preguntar quién o al preguntar quiénes no haya respuesta, ya como última opción, preguntas qué. Pero esa ya es tu última opción. ¿Qué más el verbo? ¿Sí? Veamos entonces. A todos nos despertó el fuerte sismo. Primero localiza tu verbo. ¿Cuál es el verbo? El verbo es despertó. Y para hallar al sujeto, ¿qué voy a preguntar? Despertó está en singular. ¿Quién despertó? ¿Alguien? Profesora, a todos, a todos. No, el sujeto no va a estar encabezado por una preposición. IA es preposición. Entonces, ¿quién despertó? No hay respuesta. ¿Qué despertó? El fuerte sismo. Ese es tu sujeto. Y el sujeto puede estar en posición inicial, intermedia o final. O puede ser un sujeto tácito, un sujeto sobreentendido. Comenzará la película dentro de 5 minutos. ¿El verbo cuál es? Comenzará. ¿Y qué preguntamos para llegar al sujeto? ¿Quién comenzará? No hay respuesta. ¿Qué comenzará? La película. Ese es el sujeto. Conseguiremos nosotros las últimas entradas del concierto. ¿Cuál es el verbo? Conseguiremos. ¿Quiénes conseguiremos? Porque conseguiremos está en plural. ¿Quiénes conseguiremos? Nosotros. Nosotros, sujeto que esté en posición intermedia. Ya. Eso me lo han preguntado muchas veces. ¿Cuál es el verbo? Han preguntado, verbo compuesto. ¿Y quiénes han preguntado? Respuesta, ellos. Ya, si tú de frente preguntabas ¿qué habían preguntado? Hubiese sido muchas veces la respuesta. Pero mira, te hubieses confundido, porque muchas veces no es el sujeto. Por eso hay un orden. Primero quién, luego quiénes y por último ya, como última opción, ¿qué? A Pedro le han enviado un mensaje de texto. ¿Cuál es el verbo? Han enviado. ¿Quiénes han enviado? No es a Pedro, ¿verdad? Sino ellos nuevamente. Ellos o ellas. Sujeto tácito. Seguimos. Después del ejercicio te dolían las piernas. ¿Cuál es el verbo? Dolían. Ya. Dolían. ¿Y quiénes dolían? No hay respuesta. ¿Qué dolían entonces? Las piernas. Ese es tu sujeto. El sujeto, no olvides, otra vez, puede estar en posición inicial, posición intermedia, posición final o puede estar sobreentendido. Podría ser un sujeto tácito, ¿verdad? Un sujeto tácito. Y aquí el sujeto está en posición final. Como ya sabemos reconocer al sujeto en la oración, ahora vamos a analizar la estructura que presenta el sujeto. El elemento más importante es el núcleo. ¿Y quién puede funcionar como núcleo del sujeto? Puede ser un sustantivo, por ejemplo, la niña juega. El sustantivo niña actúa como núcleo. Un pronombre, por ejemplo, ella juega. Ella es el núcleo del sujeto. Una palabra sustantivada. Un adjetivo, por ejemplo, es bueno. Lo bueno fue tu calificación, por ejemplo. Lo bueno es el sujeto y bueno actúa como núcleo del sujeto, ya que el artículo lo ha convertido al adjetivo bueno en un sustantivo. ¿Quién actúa como núcleo? El pronombre, el sustantivo y una palabra sustantivada. ¿Y quién actúa como modificador directo? El modificador directo es aquel elemento que, para acompañar al núcleo, no necesita de ningún nexo. ¿Quiénes actúan como MDs? Los determinantes. Por ejemplo, el artículo. Cuando dices la niña o el demostrativo, esa niña o el posesivo,
nuestra niña, o el indefinido, algunas niñas, numeral, 5 niñas, enfático, ¿qué niñas? ¿De acuerdo? También un adjetivo, por ejemplo, niña traviesa, o una frase adjetiva, niña sumamente traviesa, niña demasiado inquieta, niña bastante estudiosa, sumamente inquieta, son frases adjetivas que también funcionan como modificador directo. El modificador indirecto es aquel que para acompañar al núcleo siempre va a estar encabezado por un enlace. ¿Y qué puede funcionar como modificador indirecto? Una frase preposicional. Por ejemplo, el primo de Luis. De Luis es una frase preposicional porque está encabezada por de, que es una preposición. Una frase comparativa, por ejemplo, primos como tú, primos como tú. Primos es el núcleo y como tú es la frase comparativa, ¿ya? O una proposición subordinada adjetiva. Por ejemplo, mira, si quisiera utilizar un adjetivo sería alumno estudioso, pero si quiero una proposición subordinada adjetiva, el alumno que es estudioso. Otro, por ejemplo, el auto robado. Auto es el núcleo y robado es un adjetivo que funcionaría como MD, ¿verdad? Pero si yo digo el auto que robaron, es como decir robado, pero como tiene un verbo en su interior, es una proposición subordinada adjetiva y funciona como modificador indirecto. Otro, por ejemplo, el perro rabioso. Perro es el núcleo y rabioso es un adjetivo que funciona como modificador directo. Pero si yo digo el perro que tiene rabia es una proposición subordinada adjetiva porque en su interior tiene un verbo. ¿Cuál es el verbo? Tiene. ¿No? También tenemos a la aposición. La aposición puede ser explicativa. La aposición explicativa repite el significado del núcleo del sujeto. Por ejemplo, Miguel Grau, el caballero de los mares, el caballero de los mares es la aposición explicativa. Es lo mismo decir Miguel Grau a decir el caballero de los mares. La aposición especificativa, ¿qué hace? Y la aposición explicativa, chicos, necesariamente va entre comas, ¿ya? La aposición especificativa delimita o especifica al núcleo del sujeto mediante un nombre propio. El núcleo del sujeto será un sustantivo común y la aposición especificativa necesariamente un sustantivo propio. Y esta aposición no va entre comas. Por ejemplo, mi amigo Carlos, amigo núcleo, Carlos, aposición especificativa, no va entre comas. Amigo es un sustantivo común, está actuando como núcleo. Carlos es el sustantivo propio, está actuando como aposición especificativa. Otra, por ejemplo, el niño Raulito. Niño núcleo y Raulito aposición especificativa. De todos los niños no estás hablando de cualquiera, solamente de Raulito. ¿Listo? Ahora vamos a analizar la primera oración. Los dos últimos medios de transporte ya partieron. Para hallar al sujeto, primero localizamos al verbo. ¿Cuál es el verbo? Partieron. ¿Y quiénes partieron? ¿Quiénes partieron? Los dos últimos medios de transporte. Ese es tu sujeto. Ese es tu sujeto. ¿Y cuál es el núcleo de tu sujeto? El núcleo viene a ser no transporte, sino medios. Medios es el núcleo. ¿Por qué no transporte, profesora? Porque mira, ¿quién encabeza transporte? De. Entonces, de transporte, todo eso que sería el modificador indirecto, porque está encabezado por una preposición. Es una frase preposicional. Los es un artículo. Puedo decir los medios. Entonces, ¿cómo actúa? Como modificador directo. Dos es un determinante numeral. También funciona como modificador directo. Dos medios. Puedes decir dos medios. MD también. Y últimos también es un determinante numeral ordinal. Últimos medios. Modifica el núcleo que es medios sin necesidad de ningún nexo. Modificador directo. ¿Ya?
A ver, segunda oración. Mi tierno y adorado hijo unigénito de 13 años, Flavio, inunda de felicidad mis días. ¿Cuál es el verbo? Inunda. ¿Y quién inunda? ¿Quién inunda? Mi tierno y adorado hijo unigénito de 13 años, Flavio. Hasta Flavio es nuestro sujeto. Y todo lo demás es el predicado. ¿Cuál es nuestro núcleo? ¿De quién estoy hablando? De mi hijo, claro. Entonces sería núcleo hijo. Mi modificador directo, porque puedo decir mi hijo, es un determinante posesivo. Tierno es un adjetivo. Modificador directo, puedo decir tierno hijo. No necesito de ningún nexo para unirlo al núcleo. Profesora, ¿y la I? No, pero yo no digo tierno y hijo. Entonces, esta I no me está sirviendo para enlazar al modificador con el núcleo, sino está enlazando a los dos modificadores, que son tierno, adorado. Adorado también es un modificador directo, porque puedo decir adorado hijo. Tierno hijo, adorado hijo. Modificadores directos. Unigénito también es un adjetivo y modifica directamente a hijo, modificador directo. De 13 años, todo esto de 13 años es nuestro modificador indirecto. ¿Por qué? Porque está encabezado este elemento por de, que es una preposición, frase preposicional. Y Flavio está entre comas. Y es lo mismo decir, mi tierno y adorado hijo unigénito de 13 años inunda de felicidad mis días, a decir, Flavio inunda de felicidad mis días. ¿Te das cuenta? Entonces Flavio es nuestra aposición. Como tiene comas, es una aposición ¿de qué tipo? Explicativa. ¿Sí? Aposición explicativa. Listo. Siguiente. La profesora Anabel desea su éxito académico. ¿Quién desea? La respuesta, la profesora Anabel. ¿Cuál es el núcleo? Nuestro núcleo es profesora. ¿Cómo funciona la? Modificador directo, porque es un determinante, es un artículo. Y Anabel, Anabel es el nombre propio de la profesora. Profesora es el núcleo y Anabel sería nuestra aposición. ¿De qué tipo? Una aposición especificativa. Además no va entre comas, ¿verdad? Está especificando, ya que de todas las profesoras tú no estás hablando de cualquiera de ellas. Solamente de quién estás hablando, de Anabel. Aposición especificativa. Bien, estudiantes como ustedes merecen una vacante en la universidad. El verbo es merecen. ¿Quiénes merecen? Estudiantes como ustedes, sujeto. ¿Cuál es el núcleo? Estudiantes núcleo. ¿Ustedes también? No, ustedes no es núcleo. ¿Por qué? Estudiantes como ustedes. Con esta estructura como ustedes, ¿para qué sirve el como? Para comparar, ¿sí o no? Entonces estamos utilizando una frase comparativa. Y las frases comparativas funcionan también como modificador indirecto. Nuestros estudiantes sumamente motivados pronto ingresarán. El verbo es ingresarán. ¿Y quiénes ingresarán? Nuestros estudiantes sumamente motivados. Núcleo, ¿cuál es el núcleo? Estudiantes. Nuestros, que es un determinante posesivo, ¿cómo funciona? Modificador directo, porque para acompañar al núcleo estudiantes no necesita de nexo. Sumamente motivados, todo esto, sumamente motivados, funciona como un modificador, ¿de qué tipo? Directo. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué? Porque sumamente motivados es una frase adjetiva. Está constituida por un conjunto de palabras y el núcleo de este conjunto de palabras, ¿cuál es? ¿Sumamente o motivados? Motivados. ¿Y motivados qué es? Es un adjetivo, frase adjetiva. Esto lo vimos también la semana anterior, chicos. La semana anterior en la que hablamos sobre las unidades sintácticas, que eran la frase, la locución, la oración, las proposiciones. ¿Sí? Seguimos. El perro que mordió a Fernando tenía rabia. ¿Cuál es el verbo? Uy, acá tenemos dos verbos. ¿Cuál es el primer verbo? Mordió. ¿Y el segundo verbo? Tenía. Entonces, esta oración, ¿de qué tipo es? ¿Cómo se llaman esas oraciones que tienen dos o más verbos? Oraciones compuestas. Y en la oración compuesta aparecen las proposiciones, que son estructuras
que tienen su propio verbo, ¿sí? Pero no llegan a ser oraciones porque no son independientes. Siempre están enlazadas, una proposición está enlazada a la otra, mediante un nexo que puede ser, por ejemplo, una conjunción, o en este caso vamos a encontrar a un pronombre relativo que está encabezando tu proposición, ¿ya? Mira, ¿cuáles son los pronombres relativos? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto, cuál, cuánto, cuyo? Y aquí tenemos ¿qué pronombre relativo? Observa, aquí está tu pronombre relativo, ¿qué? Ese es tu pronombre relativo. Y a partir de la palabra ¿qué? ¿Hasta dónde es tu proposición? Mira, aquí vamos a encontrar una proposición subordinada. ¿Qué significa? Una proposición con menor valor. Si tú la eliminas, no altera el significado principal de la oración. Desde la palabra que, desde tu pronombre, vas a encontrar a tu proposición subordinada. Desde el que, ¿hasta dónde vamos a encerrar? ¿Hasta dónde estará tu proposición subordinada? Hasta Fernando. Mira, si tú eliminas hasta Fernando, ¿cuál sería la oración? El perro tenía rabia. ¿Te das cuenta? Esa es tu proposición principal. El perro tenía rabia. ¿Y cuál es tu proposición subordinada? La que tiene menor valor, la que puedes eliminar. Que mordió a Fernando. ¿Ya? ¿Y por qué digo que es una proposición subordinada adjetiva? Porque esta proposición, esta que he encerrado entre corchetes, modifica un sustantivo. ¿Cómo me doy cuenta, profesora? Fácil. Pregunta. ¿Quién mordió a Fernando? El perro. Ah, y perro es un sustantivo. ¿Quién lo modifica? Un adjetivo. En este caso, la proposición subordinada adjetiva. ¿Ya? ¿A quién pregunto ahora, chicos? ¿A quién pregunto para hallar al sujeto? ¿Al verbo mordió o al verbo tenía? ¿Al verbo más importante o al menos importante? Al más importante. Tenía. ¿Quién tenía rabia? Responde. ¿Quién tenía rabia? Respuesta completa, no me digas solo el perro. ¿Quién tenía rabia? El perro que mordió a Fernando. Ese es tu sujeto. Ese es tu sujeto. ¿Y todo lo demás qué es? Todo lo demás es el predicado. Ya. Ahora, en este sujeto, ¿cuál es el núcleo? ¿Quién tenía rabia? El perro, ¿sí o no? Entonces, ¿nuestro núcleo cuál es? Perro. Perro núcleo. ¿Cómo funciona él? Es un determinante, es un artículo. Funciona como modificador directo. Y yo les dije que la proposición subordinada adjetiva que mordió a Fernando, ¿cómo funciona una proposición subordinada adjetiva? Como modificador indirecto. Profesora, pero si es adjetiva, ¿el adjetivo no funciona como modificador directo? Sí, es verdad, el adjetivo funciona como modificador directo, pero la proposición subordinada adjetiva no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Mira, no puede ser directo porque ¿quién lo encabeza? Un elemento, tenemos un elemento de enlace para modificar. La proposición subordinada adjetiva al núcleo que es perro necesita del enlace, en este caso del que. Por lo tanto, no modifica directamente, sino indirectamente, mediante este enlace, este que. ¿Ya? Por eso es un MI, modificador indirecto. Si no has entendido esta oración bien, vamos a ver una oportunidad más, por si acaso. Dice, la mujer a quien amas no te corresponde. ¿Cuál es tu primer verbo? Amas. Segundo verbo, corresponde. Dos verbos, otra vez, una oración compuesta. Chicos, hay dos verbos, por lo tanto hay dos proposiciones. Solo que, al igual que en la oración anterior, hay una proposición que podemos eliminar sin que altere la idea principal. A esa se le llama proposición subordinada. ¿Y quién encabeza una proposición subordinada? Adjetiva. Los pronombres relativos, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto, cuál, cuándo, cuyo. En este caso, ¿quién está encabezando? Aquí lo tienes. Encabeza, ¿quién? Ya. Encierra entonces. ¿Desde qué palabra vas a encerrar a tu proposición subordinada? Normalmente sería desde la palabra quién. Pero como antes hay una preposición, también la encierras, también te la llevas, ¿ya? También te la vas a llevar. A quien amas. Profesora, ¿y siempre la proposición debe tener un verbo en su interior? Sí, porque si no, no sería proposición. Entonces,
Elimina lo que hemos encerrado entre corchetes. ¿Cuál sería la oración? La mujer no te corresponde. Esa es tu proposición principal. ¿Y cuál es tu proposición subordinada? A quien amas. Es subordinada porque puedes eliminarla, tiene menor valor. ¿Y por qué adjetiva? Porque esa proposición subordinada está modificando a un sustantivo. ¿Cómo me doy cuenta, profesora? Pregunta, ¿a quién amas? ¿A quién amas? A la mujer. Y mujer es un sustantivo. ¿Quién lo modifica? Tu proposición subordinada adjetiva. Y tú sabes que las proposiciones subordinadas adjetivas, ¿cómo funcionan? Como modificador indirecto. ¿Por qué, profesora, si modifica un sustantivo, debería ser un adjetivo? Ya, pero no es adjetivo. ¿Por qué? Porque para enlazarse al núcleo, que es mujer, está utilizando un elemento. ¿Cuál es el elemento de enlace? ¿Quién? Ah, ya ves, aquí tenemos el quién otra vez. Por lo tanto, modificador indirecto. Siguiente. Bien, como ya sabemos analizar la estructura del sujeto, ahora vamos a clasificarlo. Podemos clasificar al sujeto, número 1, según su presencia en la oración. Si el sujeto está presente en la oración, ¿cómo se denomina? Sería un sujeto expreso. Si está presente en la oración, es expreso. Pero si no está presente, sino sobreentendido, sería un sujeto tácito o implícito. Tácito o implícito, expreso o explícito. ¿Ya? Por ejemplo, si digo, tú ingresarás a la universidad. ¿Cuál es el sujeto? Tú. Está presente en la oración. Es un sujeto expreso. Otro. Llegaron muy temprano. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quiénes llegaron? Ellos. No está presente en la oración porque la oración es llegaron muy temprano, pero se sobreentiende que son ellos, un sujeto tácito o implícito. También podemos clasificar al sujeto según la cantidad de núcleos. Puede ser simple o compuesto. Simple con un solo núcleo y compuesto con 2 o más núcleos. Por ejemplo, Jaime y sus amigos juegan fútbol. Núcleo, Jaime, amigos. Es un sujeto compuesto, tiene 2 núcleos. Jaime se dislocó el brazo. ¿Quién se dislocó? Jaime. Tiene un solo núcleo que es Jaime. Es un sujeto simple. ¿Ya? Entonces, simple, un núcleo, compuesto, 2 o más núcleos. Según su estructura, puede ser complejo o incomplejo. Complejo, cuando tiene modificador indirecto o cuando tiene aposición. Incomplejo, cuando no tiene modificador indirecto y tampoco tiene aposición. Basta con que tenga uno de estos elementos para decir que es complejo. Basta que tenga un MI y ya es complejo. O basta que tenga una aposición y ya es complejo. Si no tiene ninguno de estos elementos, ahí es incomplejo. Profesora, ¿y si tiene varios MDs, varios modificadores directos? Por más que tenga 20 MDs, chicos, si no tiene por lo menos un MI o por lo menos una aposición, sigue siendo incomplejo. ¿Ya? Entonces, complejo con MI o con aposición, que puede ser explicativa o especificativa, e incomplejo sin MI o sin aposición. Según quién realiza la acción, puede ser activo o pasivo. Activo cuando el sujeto realiza la acción, pasivo cuando el sujeto recibe la acción. ¿Y cómo me doy cuenta de si el sujeto es activo o pasivo? Preguntas, ¿quién realiza la acción de? Y le agregas el verboide infinitivo. Por ejemplo, Jaime comió una manzana. ¿Quién comió? Jaime. ¿Quién realiza la acción de comer? Jaime, sujeto activo. A ver, la manzana fue comida por Jaime. ¿Quién fue comida? No hay respuesta. ¿Qué fue comida? La manzana, sujeto. ¿Y quién realiza la acción de comer? Jaime. El sujeto, que es la manzana, no realiza la acción. El sujeto es pasivo. Y por lo tanto la oración también se clasifica en pasiva. ¿Ya? Activo, el sujeto realiza la acción. Pasivo, el sujeto recibe la acción. Bien. Ahora vamos a analizar estas oraciones y vamos a clasificarlas. ¿Sí? Vamos a clasificar al sujeto de cada una de ellas. A ver, él y mi amiga se comprenden. El verbo es comprende. ¿Quiénes se comprenden? ¿Quiénes se comprenden? Él y mi amiga. Ese es tu sujeto. Es un sujeto
¿Expreso o tácito? ¿Cómo es ese sujeto? Este es un sujeto expreso. ¿Por qué? Porque está presente en la oración. Es un sujeto expreso. Ya, eso es según su presencia. Según la cantidad de núcleos. Es simple o compuesta. Tiene dos núcleos. ¿Cuáles son? El, amiga. Sujeto compuesto. Tiene dos núcleos, ¿verdad? Núcleo, núcleo. Ya. Sujeto compuesto. Ya. Ahora, ¿es complejo o incomplejo? ¿Complejo o incomplejo? A ver, ¿cuándo es complejo? Cuando tiene MI o aposición. ¿Qué estructura tenemos? A ver, ¿qué elementos tenemos en esta estructura? El núcleo, mi modificador directo, la I es un simple nexo que está enlazando a los dos núcleos que son el, amiga. Pero no hay MI, por lo tanto es incomplejo. No presenta MI y tampoco presenta aposición. Es incomplejo, ¿ya? Y es activo o pasivo. Pregunta, ¿quién realiza la acción de comprender? Él y mi amiga. Entonces tu sujeto es activo. ¿Por qué? Porque sí está realizando la acción. Sujeto activo. Ya. Los alumnos de Círculo de Estudios Camargo ingresan rápidamente. ¿Quiénes ingresan? ¿Quiénes ingresan? Los alumnos de Círculo de Estudios Camargo. Ese es nuestro sujeto, ¿verdad? Ya, ese es nuestro sujeto. Ahora, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es el núcleo de nuestro sujeto, chicos? La palabra más importante, ¿cuál es? Alumnos. Ya, pero primero, a ver, ese es un sujeto. ¿Expreso o tácito? Es expreso porque está presente en la oración. Simple compuesto. Ahí sí vamos a ver la cantidad de núcleos. A ver, ¿cuál es el núcleo? Alumnos, solamente alumnos. Por lo tanto, es simple. Es expreso, es simple. ¿Es complejo o incomplejo? Veamos si tiene MI. Tú sabes que los es el modificador directo porque es un determinante, es un artículo de estudios. Los alumnos de Círculo de Estudios Camargo. De Círculo de Estudios Camargo sería nuestro modificador indirecto. ¿Por qué, profesora? Porque está encabezado por ¿qué palabra? De, que es una preposición. De Círculo de Estudios Camargo sería nuestro modificador indirecto, porque todo eso es una frase preposicional. Ah, y si tiene MI, tú ya sabes cómo es complejo, sujeto complejo. Ya, ahora, quiero saber si es activo o pasivo. ¿Quién realiza la acción? ¿Quién realiza la acción de ingresar? Los alumnos de Círculo de Estudios Camargo, ¿sí o no? El sujeto realiza la acción. Entonces, es un sujeto nuevamente activo. Sujeto activo. Siguiente. A ver, la señorita Andrea siempre participa. El verbo es participa. ¿Y quién participa? La señorita Andrea. Núcleo, señorita. La, MD. Y Andrea es el nombre propio de la señorita, ¿verdad? Estamos frente a una aposición especificativa, ¿ya? Aposición especificativa. Ya, vamos a clasificar entonces. Ya tenemos toda la estructura. Clasifiquemos. ¿Es un sujeto expreso o tácito? Especificativa, ¿verdad? Especificativa. Ya, sujeto tácito, expreso. Expreso porque está presente en la oración. Ya, simple o compuesto. ¿Cuántos núcleos tiene? Observa. Solo un núcleo. Andrea es aposición, no es núcleo, solo señorita núcleo. Entonces es simple, simple. ¿Es complejo o incomplejo? Tiene aposición, entonces es complejo. Para que sea complejo, puede tener MI o puede tener aposición. Es complejo. Ya, quiero saber, ¿es activo o pasivo? ¿Qué preguntamos? ¿Quién realiza la acción de? A ver, ¿y quién realiza la acción de participar? La señorita Andrea. Ah, el sujeto es activo, sí está realizando la acción. Sujeto activo. Ya está. Siguiente, dice, la mujer que te gusta te quiere como amigo. Primer verbo, hay dos verbos, ¿sí? Primer verbo es gusta y el segundo quiere. Si tiene dos verbos, esta es una oración compuesta. ¿Y cuántas proposiciones tiene? Tiene dos proposiciones. Solo que una de ellas
tiene menor valor, es una proposición subordinada y está encabezada por un pronombre relativo. ¿Cuál es el pronombre relativo que estamos utilizando? ¿Qué pronombre relativo? Ah, este que, ¿verdad? Entonces, a partir de este que, vas a encerrar a tu proposición subordinada. ¿Cuál es tu proposición subordinada? Esa que tiene menor valor. Sería que te gusta, porque recuerda, debe tener un verbo en su interior. Y si tú eliminas que te gusta, todo lo demás es tu proposición principal. Y tiene sentido. Mira, la mujer te quiere como amigo. Esto que he encerrado entre corchetes es tu proposición subordinada. ¿Por qué adjetiva? Porque modifica un sustantivo. Pregunto, ¿quién te gusta o qué te gusta? La mujer. La mujer. Y mujer es un sustantivo. ¿Quién lo modifica? Tu proposición subordinada adjetiva. Ya. ¿Y cómo funciona la proposición subordinada adjetiva, dijimos? Como modificador indirecto. Ya. Entonces, mira, mujer, núcleo. La, modificador directo, porque es un artículo, es un determinante. ¿Que te gusta? Modificador indirecto. ¿Por qué? Porque es una proposición subordinada adjetiva. ¿Y por qué indirecto? Nuevamente, porque está enlazado. Para enlazar a este elemento con el núcleo necesitamos de un enlace, que en este caso viene a ser que. ¿Ya? Por lo tanto, sujeto expreso o tácito. Ah, eso ya tú sabes, pues, ¿no? Es un sujeto expreso, está presente en la oración. ¿Es simple o compuesto? Es simple, tiene un solo núcleo que es mujer, es simple, expreso, además es simple, complejo o incomplejo. Tiene MI, que es la proposición subordinada, entonces es complejo, complejo. ¿Y es activo o pasivo? Ah, vamos a ver. ¿Quién? ¿Qué preguntas? ¿Quién realiza la acción de? ¿Quién realiza la acción de qué? De querer, porque ese es el verbo principal. ¿Quién realiza la acción de querer? O de no querer en este caso, ¿no? Dice, la mujer que te gusta te quiere como amigo. Ah, ya, sí te quiere, pero como amigo, ¿verdad? ¿Quién realiza la acción de querer? La mujer. Y la mujer es el sujeto. Por lo tanto, sujeto activo. El sujeto está realizando la acción. A ver, y la siguiente oración. Gonzalo fue mordido por Firulais. ¿Cuál es el verbo? Fue mordido. ¿Y quién fue mordido? Ah, ya, en la anterior no habíamos destacado el sujeto, ¿verdad? ¿Quién te quiere como amigo? La mujer que te gusta. Ahí está, listo. Eso faltaba. Ya, ahora, ¿quién fue mordido? Gonzalo, sujeto. Ya, y solo que tiene en su estructura. En su estructura solamente tiene al núcleo, nada más. A ver, ¿es expreso o tácito? Está presente en la oración. Es un sujeto expreso. Ya. ¿Es simple o compuesto? Simple porque tiene un solo núcleo, Gonzalo. ¿Es complejo o incomplejo? Ahora sí es incomplejo porque no tiene MI. Y aunque tuviera MDs, chicos, seguiría siendo incomplejo. ¿Ya? Porque los MDs no te determinan que el sujeto sea complejo. Quien te determina que el sujeto sea complejo es el MI o la aposición. Seguimos. Ah, y nos falta, ¿el sujeto es activo o pasivo? Pregunta. ¿Quién realiza la acción de morder? Porque el verbo fue mordido. ¿Quién realiza la acción de morder? ¿Gonzalo muerde a Firulais? Dice, Gonzalo fue mordido por Firulais. ¿Quién muerde a quién? Firulais muerde a Gonzalo, ¿sí o no? ¿Quién realiza la acción de morder? Firulais. Y Firulais no es el sujeto. Entonces, ¿tu sujeto cómo es? Tu sujeto es pasivo. Y como tu sujeto es pasivo, ¿qué elemento del predicado está realizando la acción? ¿Qué elemento del predicado es por Firulais? Por Firulais viene a ser nuestro agente. Cuando el sujeto es pasivo, el agente realiza la acción. Y el agente pertenece al predicado. Entonces, ya chicos, y está encabezado este agente por la preposición por. Resolvamos las preguntas tipo examen de admisión. Número 1. Marque la alternativa en la que se presenta sujeto complejo. Recuerda que el sujeto complejo es aquel que tiene modificador indirecto o aposición. El verbo de la primera oración, ¿cuál es? Dice, tú y yo nos veremos en la reunión. El verbo es veremos, claro. ¿Y quiénes nos veremos? Tú y yo, sujeto. Núcleo tú, núcleo yo y
La I es un simple nexo que está uniendo a los dos núcleos. No puede ser complejo, no tiene MI. A la prima de Angélica la entrevistarán. ¿Cuál es el verbo? Entrevistarán. Está en plural. No me digas que el sujeto es a la prima de Angélica. No, porque entrevistarán está en plural. ¿Quiénes entrevistarán? La respuesta es ellos o ellas. El sujeto es tácito, se sobreentiende. Y si el sujeto es tácito, no podemos determinar si es complejo o incomplejo, porque no está la estructura como para poder analizarla. Tampoco podemos determinar si es simple o compuesto, porque no podemos encontrar los núcleos. Lo que sí podemos determinar es si el sujeto es activo o pasivo. Aquí, mira, yo quiero saber si ellos es un sujeto activo o pasivo. Pregunto, ¿quién realiza la acción de entrevistar? Ellos, el sujeto es activo, realiza la acción. ¿Te das cuenta? Ya, pero no puedo determinar si es complejo o incomplejo. Entonces, descartada la B. La C. Liz, la alumna más estudiosa, ingresó. ¿Quién ingresó? Liz, la alumna más estudiosa. Núcleo, Liz. Núcleo, Liz. ¿Y qué sería la alumna más estudiosa? Sería nuestra aposición, claro. ¿Qué tipo de aposición? ¿Explicativa o especificativa? Sería la aposición explicativa. ¿Por qué? Primero, va entre comas y repite el significado del núcleo. Liz es lo mismo que decir la alumna más estudiosa. Puedes decir Liz ingresó o simplemente la alumna más estudiosa ingresó. ¿Listo? Ya. Siguiente. Por favor, Raúl, regresa pronto a casa. ¿Cuál es el verbo? El verbo es regresa. ¿Y regresa a quién? No es Raúl, ¿ah? El vocativo es Raúl, el vocativo es a quien te diriges. ¿Regresa a quién? Tú. El sujeto, chicos, no es Raúl. Raúl es a quien te estás dirigiendo, vocativo. Las vecinas tan curiosas te observaban. ¿Quiénes te observaban? Las vecinas tan curiosas es el sujeto. Y aquí tienes núcleo, vecinas, las MD y tan curiosas, que es una frase adjetiva, también MD. No hay MI. Es por eso que nuestra alternativa correcta, ¿cuál era? La C. 2. Señale la opción donde la expresión subrayada corresponde al sujeto. Superaron varios obstáculos con perseverancia. ¿Quiénes superaron? Ellos o ellas. Tu sujeto es tácito. Entonces no puede ser. No puede ser ellos. Profesora, ¿podrían ser ustedes? Sí, también pudo ser ustedes. También es correcto. A ver, nuestros alumnos son jóvenes muy entusiastas. ¿Quiénes son jóvenes muy entusiastas? Nuestros alumnos. Ahí sí, esa es. ¿Qué alternativa sería la correcta? Sería la B. En la C, Dina, valoro mucho la honradez de las personas. El verbo es valoro, pero Dina no es el sujeto. ¿Qué es Dina? Mira, tiene una coma. Vocativo, es a quien te diriges. ¿Valoro quién? Yo, sujeto tácito. ¿Ya? Siguiente. Martín retornó de Canadá bastante preocupado. ¿Quién retornó? Martín, sujeto. Y en la E, a Laura y a Rocío las vi en la Biblioteca Nacional. El verbo es vi. ¿Pero quién? ¿Vi quién? Yo, sujeto tácito. ¿Ya? Yo, sujeto tácito. Recuerda que el sujeto no puede estar encabezado por una preposición. Bien, alumnos. Pregunta número 3. El sujeto del enunciado, los timbales y los instrumentos de viento no debieron ser embalados de esa manera. Se caracteriza por ser... A ver, te están pidiendo la clasificación del sujeto. Entonces, hallemos al sujeto y analicemos la estructura. ¿Cuál es el verbo? El verbo es... ¿Cuál es el verbo, chicos? A ver, dice. Los timbales y los instrumentos de viento no debieron ser embalados de esa manera. El verbo es, no solo debieron, sino debieron ser embalados, porque la acción, ¿cuál es? La acción es embalar. Debieron ser embalados, ese es tu verbo. Y para hallar al sujeto que pregunto, es una perífrasis verbal, ¿verdad? Perífrasis verbal. ¿Quiénes debieron ser embalados? No son personas. Entonces, ¿qué debieron ser embalados? Los timbales y los instrumentos de viento. Ese es tu sujeto.
Ya, te piden si es complejo, incomplejo, simple, compuesto, activo, pasivo. Analicemos. ¿Cuál es el núcleo primero? Núcleo, timbales. Y otro núcleo también, instrumentos, ¿sí o no? Hay dos núcleos. Que es modificador directo, porque para acompañar al núcleo timbales no necesita de nexo, es un determinante. Que acompaña instrumentos, también modificador directo. Profesora, ¿y la I? ¿Qué hace la I? La I es un simple nexo. ¿Qué está haciendo este nexo? Está enlazando a los dos núcleos, timbales e instrumentos. De viento, mira, tiene D, está encabezado por D. ¿Y D qué es? Es una preposición. De viento, modificador indirecto. Ya pues. A ver, chicos, veamos. ¿Es activo o pasivo? Primero, ¿quién realiza la acción? ¿Sí o no? Y dijimos que la acción era embalar. ¿Quién realiza la acción de embalar? Los timbales y los instrumentos de viento no debieron ser embalados. Pero ¿quién realiza la acción de embalar? ¿Los timbales y los instrumentos de viento? No, hay alguien que los embala. Pero tú no puedes identificar a ese alguien, ¿verdad? Porque el agente no está presente en la oración. Lo que sí puede decir que el sujeto no realiza la acción. Por lo tanto, ¿tu sujeto cómo es? Pasivo. Podría ser la C, podría ser la D. Ya, ¿qué más? ¿Es compuesto? Sí, es compuesto simple. Tiene dos núcleos, timbales e instrumentos. Mira, y en los dos tienes compuesto. Ya. Complejo o incomplejo, esto lo determina todo. ¿Tiene MI? Sí, tiene MI, que es de viento. Entonces es complejo. Alternativa dedo. Así es, chicos. Siguiente pregunta. 4. Elija la opción donde hay sujeto tácito. ¿Qué significa tácito? Que se sobreentiende, no está presente en la oración. Revisemos. En la A, el verbo es gusta. A mis parientes les gusta el fútbol. ¿Qué preguntamos para hallar al sujeto? ¿Quién, profesora? El verbo está en singular. Correcto. A ver, ¿quién gusta? No hay respuesta. ¿Qué preguntamos entonces? ¿Quiénes no? Porque el verbo está en singular. ¿Qué gusta? ¿Y qué gusta? El fútbol. Ahí está. El fútbol es el sujeto. Y está presente en la oración. Descartada la A. Debe estar sobreentendido. No es beneficiosa el alza de los productos. ¿Cuál es el verbo? No es beneficiosa el alza de los productos. El verbo es, justamente aquí. Este es el verbo. En el anterior el verbo era gusta. Aquí el verbo es. Y es, recuerda tú, es un verbo copulativo. No tiene sentido completo. ¿Qué necesita para tener sentido completo? Su atributo, que vendría a ser beneficiosa. Entonces, para que nuestra pregunta tenga sentido, diré, ¿quién es beneficiosa? ¿Hay respuesta? No. ¿Qué pregunto entonces? ¿Qué es beneficiosa? El alza de los productos sujeto. Está presente, no puede ser la B. Las aventuras de Ulises las narró cíclicamente. ¿Cuál es el verbo? Narró. ¿Singular o plural? Narraron sería plural, pero narró es singular. Entonces, ¿quién narró? Ulises no fue, ¿verdad? No. Dice, las aventuras de Ulises las narró cíclicamente. ¿Quién narró? Él o ella. Él o ella, no puede ser Ulises, porque dice las aventuras de Ulises. Él o ella. Sujeto tácito, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que está ahí es el predicado. El sujeto es tácito. Alternativa C. ¿Y qué dice la D? Se dirigieron muchos a la manifestación. ¿Cuál es el verbo? Dirigieron. Plural. ¿Quiénes se dirigieron? ¿Quiénes se dirigieron, chicos? Dice, se dirigieron muchos a la manifestación. ¿Quiénes se dirigieron? Muchos. Ese es tu sujeto. Está presente, es expreso. Los lunes son días de reflexión. ¿Cuál es el verbo? El verbo son. Pero son por sí mismo no tiene sentido completo. Es un verbo copulativo. Así como en la B era un verbo copulativo y necesitaba atributo beneficiosa. Igual acá. Son, no tiene sentido completo. ¿Qué le da sentido? Días de reflexión, atributo. Entonces, para que tenga sentido mi pregunta, ¿qué digo? ¿Quiénes son días de reflexión? ¿Hay respuesta? ¿Quiénes son días de reflexión? No. Entonces, ¿qué pregunto?
¿Qué son días de reflexión? Y la respuesta es los lunes. Los lunes viene a ser nuestro sujeto y lo demás es el predicado. Está presente en la oración. Es un sujeto expreso. Por eso, 4, casita. 5. En la oración. Una vida intensa y desordenada vivía aquel hombrecillo de sombrero grande. La estructura del sujeto es. Primero tienes que localizar a tu verbo para hallar a tu sujeto. ¿Cuál es el verbo? A ver, una vida intensa y desordenada vivía aquel hombrecillo de sombrero grande. El verbo es vivía. ¿Singular o plural? Singular, porque el plural sería vivían. ¿Y quién vivía? ¿Quién vivía? Respondan, a ver, ¿quién vivía, chicos? Aquel hombrecillo de sombrero grande. Analicemos esta estructura. A ver, aquel hombrecillo de sombrero grande. ¿Cuál es el núcleo? ¿De quién se está hablando? Del hombrecillo. Núcleo. Aquel es un determinante demostrativo, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces, modificador directo. Para acompañar al núcleo, hombrecillo, no necesita de nexo. De sombrero grande. Mira, ¿quién está encabezando? De sombrero grande. La preposición de encabeza es una frase preposicional de sombrero grande. Por lo tanto, funciona como modificador. ¿De qué tipo? Todo ello, desde la palabra de hasta grande, sería nuestro modificador indirecto. Modificador directo, núcleo, MI, MD, núcleo, MI, casita. Listo. 6. Indique el caso en el que el sujeto contiene aposición. Recuerda, la aposición puede ser explicativa, va entre comas y repite el significado del núcleo, o especificativo, no va entre comas. Y si la aposición es especificativa, el núcleo es un sustantivo común y la aposición es un sustantivo propio. Y recuerda nuevamente, no va entre comas si es especificativa. A ver, A. Es saludable la comida natural de nuestros Andes. ¿Cuál es el verbo? Es. Y como es, viene a ser un verbo copulativo, necesita su atributo que es saludable para tener sentido, ¿sí o no? Ya. Pregunto, ¿quién es saludable? ¿Hay respuesta? No. ¿Qué es saludable entonces? ¿Qué es saludable, chicos? La comida natural de nuestros Andes. ¿Hay aposición? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comida es el núcleo, la es el MD, natural es MD y de nuestros Andes MI. ¿Por qué MI, profesora? Porque está encabezado por D, que es una preposición. Descartada la A. La B. A mí me agradan la danza y la comida de mi país. ¿Cuál es el verbo? Agradan. ¿Ya? ¿Y cuál sería el sujeto? No me digas a mí, porque el sujeto no puede estar encabezado por la preposición y a es una preposición. Ah, ya, profesora, entonces sujeto tácito. Veamos. Agradan está en singular o plural. Plural, porque el singular sería agrada. Entonces, ¿quiénes agradan? ¿Hay respuesta? No. ¿Qué pregunto? Si no respondió a quiénes, ¿qué pregunto? ¿Qué? ¿Qué agradan o qué me agradan en tal caso? ¿Qué agradan? La danza y la comida de mi país. Ah, ya. ¿Cuál es el núcleo aquí, chicos? El núcleo es danza, nuestro primer núcleo, comida, nuestro segundo núcleo. ¿Qué más tenemos? La, MD, el otro la también MD, la I es un nexo y de mi país, ¿qué viene a ser? Un MI, porque está encabezado por una preposición. Pero no hay aposición, por lo tanto tampoco es la B. La C. El libro Prosas Profanas marca el apogeo del modernismo. ¿Cuál es el verbo? Primero tenemos que localizar al verbo. Y el verbo es marca. ¿Ya? El verbo es marca. ¿Quién marca? Porque el verbo está en singular. ¿Quién marca? No hay respuesta. ¿Qué marca? El libro Prosas Profanas. Eso. Ese es tu sujeto. ¿Cuál es el núcleo de tu sujeto? Libro. Él, ¿cómo funciona? Como modificador directo. Y prosas profanas, profesora, prosas profanas es el nombre propio del libro. Claro, entonces esta que viene a ser
nuestra aposición. ¿De qué tipo? ¿Explicativa o especificativa? No tiene comas, es una especificativa. Y les dije que si la aposición era especificativa, el núcleo debía ser necesariamente un sustantivo común. Libro, sustantivo común, y la aposición especificativa, el sustantivo propio. Y no va entre comas. Alternativa correcta, C. ¿Por qué no la D? Esos 3 primeros equipos de la capital ganaron sus encuentros. ¿Cuál es el verbo? Ganaron. ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes ganaron? Esos 3 primeros equipos de la capital. Ese es tu sujeto. ¿Cuál es el núcleo? Equipos núcleo, ¿sí? Equipos es el núcleo. Ya, ¿qué más? Esos MD es un determinante demostrativo. 3MD es un determinante numeral. Primeros también MD es un determinante numeral. De la capital está encabezado por D. Y si está encabezado por D, ¿qué es? MI. Pero no hay aposición. Por eso era la C, ¿verdad? Ya. Revisemos la E. 100 soles costó la última edición del libro de ortografía. ¿Cuál es el verbo? El verbo es costó. Pregunto para hallar el sujeto ¿quién? ¿Quién costó? No hay respuesta. Entonces, ¿qué costó? La última edición del libro de ortografía. ¿Cuál es nuestro núcleo? Edición. Última no, última es un modificador directo. ¿Por qué? Porque es un determinante numeral ordinal, indica orden, ¿verdad? Y la, que es un artículo, puedo decir la edición, también es modificador directo, porque para modificar o acompañar al núcleo no necesita de nexo. Puedo decir la edición del libro de ortografía. Mire, está encabezado por del. Entonces, esto es un modificador indirecto. ¿Por qué? Lo encabeza la preposición. Todo esto del libro de ortografía es una frase preposicional. Alternativa 6, casita. Número 7. En la oración. Jaime Inga trabaja en Juliaca, Puno. El sujeto es clasificado como. Localicemos primero nuestro verbo. ¿Cuál es el verbo? Trabaja. Ya. ¿Y qué preguntamos para ir al sujeto? El verbo está en singular, trabaja. El plural sería trabajan. ¿Quién trabaja? Jaime Inga. ¿Ya? Ese es tu sujeto. ¿Es expreso? Sí, es expreso. Y todas tienen expreso, ¿verdad? Ya, entonces todos son expresos. ¿Ya? Todas tienen sujeto expreso. ¿Es compuesto o es simple? ¿Cuál es el núcleo, chicos, en Jaime Inga? No me digas que Jaime núcleo e Inga MD, nada de eso. Jaime Inga, todo esto es un solo nombre, es un nombre propio, es un sustantivo. ¿Cómo se llama ese sustantivo formado por 2 o más palabras? Locución sustantiva. Jaime Inga, todo esto, chicos, actúa como núcleo del sujeto. Es una locución sustantiva. ¿Ya? Por lo tanto, es simple, solo tiene un núcleo, no es compuesto. ¿Es complejo o incomplejo? Es expreso, es simple, es incomplejo. ¿Por qué? Porque no tiene MI. ¿Y es activo? Vamos a ver. ¿Quién realiza la acción de trabajar? Jaime Inga. El sujeto está realizando la acción, por eso es activo. Ya, chicos, la alternativa correcta, ¿cuál es? La B. La correcta es la B. 8. Indique el caso en el que el sujeto contiene aposición. Dice, a ver, esta ya la hemos analizado, ¿no? Es saludable la comida natural de nuestros padres. ¿Cuál era el sujeto? Ya por si acaso, por si no la entienden. A ver, es saludable. ¿Quién es saludable? ¿Alguien? No. ¿Qué es saludable? La comida natural de nuestros padres. Y no hay aposición. No hay aposición. ¿Ya? Comida núcleo, la MD, natural MD y de nuestros padres MI. A mí me agradan la danza y la comida de mi país. ¿Quiénes me agradan? No hay respuesta. ¿Qué me agradan? La danza y la comida de mi país. Núcleo danza, núcleo comida de mi país MI. Pero no hay aposición. Libro
el libro Prosas Profanas marca el apogeo del modernismo. ¿Quién marca? El libro Prosas Profanas. Y ahí dijimos que libro era el núcleo, LMD, y Prosas Profanas era la aposición. ¿De qué tipo? Especificativa, ¿sí? Porque es el nombre propio del libro y además no va entre comas. Y de todos los libros que hay, solo está hablando de uno de ellos. ¿De cuál de ellos? De Prosas Profanas. 8C. 9. Seleccione la alternativa donde la frase resaltada corresponde al sujeto de la oración. Señor pasajero, al fondo hay sitio. ¿Señor pasajero es el sujeto? Cuidado, mira, tiene una coma. ¿Qué sería señor pasajero? Es a quien te estás dirigiendo. ¿Cómo se llama ese elemento que no pertenece al sujeto ni al predicado? ¿Cómo se llama ese elemento extra oracional a quien te diriges? Claro, se le llama como vocativo. Entonces, señor pasajero viene a ser ¿qué? Nuestro vocativo. No es la A, descartada. Descartada, no es el sujeto. ¿Y cuál sería el sujeto entonces? ¿Cuál sería el sujeto? ¿Cuál es el verbo? Hay. Y recuerda, si el verbo haber podíamos reemplazarlo por hay, era impersonal. ¿Qué significa que el verbo sea impersonal? Que no existe sujeto. No existe sujeto. La oración también es impersonal. No hay sujeto. No existe. A ver, la B. A los capitalistas les interesan las ganancias. ¿Cuál es el verbo? Interesan. ¿Cuál es el sujeto? El verbo está en plural. El sujeto. ¿Quiénes interesan? No hay respuesta. ¿Qué interesan? ¿Qué interesan, chicos? Las ganancias. Pero no puede ser porque estaba subrayado los capitalistas. C. A los trabajadores textiles los vi reclamando. ¿Cuál es el verbo? El verbo es vi. Singular, ¿sí o no? ¿Vi quién? Vi, sujeto. ¿Cuál sería el sujeto? ¿Cuál sería el sujeto? Vi. ¿Quién? Yo, sujeto tácito, se sobreentiende, no está presente. Entonces no puede ser a los trabajadores textiles. Además está encabezado por la preposición. Mire, igual que en la otra, encabezado por preposición. Y el sujeto no debe estar encabezado por una preposición. Crecieron hierbas malas en el jardín. ¿El verbo cuál es? Crecieron. ¿Y qué preguntamos para hallar al sujeto? ¿Quiénes crecieron? No son personas, no son animales. Entonces, ¿qué crecieron? Hierbas malas. Ahí está, ese es el sujeto. Profesor, ¿en el jardín también no sería sujeto? No. ¿Dónde crecieron? En el jardín sería un elemento del predicado llamado circunstancial de lugar. Por eso la alternativa correcta, ¿cuál es? La D. ¿Por qué no la E? El domingo será homenajeado por sus hijos. ¿Cuál es el verbo? El verbo es será homenajeado, porque la acción es homenajear. ¿Y quién será homenajeado? El sujeto tácito. Ya, entonces si el sujeto es tácito, el domingo no es. El domingo sería un circunstancial de tiempo. ¿Cuándo será homenajeado? El domingo, circunstancial de tiempo. ¿Ya? Dedo, 10. Señale el caso donde hay sujeto tácito. ¿Qué significa sujeto tácito? Que se sobreentiende. ¿Querrán ellos escuchar la noticia? Localicemos nuestro verbo. ¿Cuál es el verbo? Querrán. ¿Y querrán está en singular o plural? Plural. Querrá sería singular. ¿Querrán quiénes? Y ahí está tu sujeto. ¿Quiénes querrán? Ellos. Pero te dice tácito y aquí está expreso, entonces no puede ser la A. Jorge, en sus ratos libres, practica fútbol. ¿El verbo cuál es? ¿Cuál es el verbo, chicos? Practica. Singular. ¿Quién practica? ¿Quién practica, chicos? Jorge. En sus ratos libres no ha. En sus ratos libres sería un elemento del predicado llamado circunstancial de tiempo. ¿Cuándo practica? En sus ratos libres. ¿Ya? Sujeto solamente Jorge. No es tácito, es expreso. Por el periodista fue investigada la congresista. ¿Cuál es el verbo? ¿Fue o fue investigada? Fue investigada, porque la acción es investigar.
¿Ya? Ahora, ¿quién fue investigada? Respuesta, eso, la congresista, sujeto. Está presente, descartada. Prefiero responderte yo en este momento. ¿Cuál es el verbo? El verbo es prefiero. ¿Prefiero quién? ¿Prefiero quién? Dice, prefiero responderte yo en este momento. ¿Prefiero quién? Yo. Está presente otra vez, está presente. A ver, Luis, en la universidad, ser responsable. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Sé. Del verbo ser, ¿verdad? Sé, verbo ser. Y el verbo ser es copulativo. Entonces, para tener sentido, ¿de qué necesita? De su atributo que es responsable. A ver, ser responsable. ¿Quién? ¿Luis? No. Luis, chicos, no es el sujeto. Luis es a quien te estás dirigiendo. ¿Cómo se llama a quien te diriges? Tú ya sabes. Que tiene coma, que está separado mediante coma. Ese es nuestro vocativo, ¿verdad? Ah, ya. Entonces no puede ser. Luis vendría a ser nuestro vocativo. ¿Cuál sería el sujeto? Tácito. ¿Cuál? Ser responsable, tú. Eso es. Sujeto tácito, tú. Ya. Alternativa correcta, enano. 10, enano. Número 11. Seleccione la oración que presenta sujeto pasivo. ¿Cuándo el sujeto es pasivo? ¿Cuando realiza o cuando recibe la acción? Cuando recibe la acción, claro. A ver, ¿qué preguntamos para saber si el sujeto es pasivo? Buscamos al sujeto y le preguntamos. ¿Quién realiza la acción de? Y le agregas un verboide infinitivo, ar, ir. Veamos. Por nuestra tardanza no encontramos entradas. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Encontramos. ¿Sí? ¿Y quiénes encontramos? O quiénes no encontramos en este caso. Sería nosotros, sujeto tácito. Ya, y este sujeto, nosotros, ¿es activo o pasivo? Pregunto, ¿quién realiza la acción de encontrar? ¿Quién realiza la acción de encontrar, chicos? Nosotros, el sujeto realiza la acción, es activo, descartada la A. Muchos pobres deambulan por las calles. El verbo es deambulan. ¿Y quiénes deambulan? ¿Quiénes deambulan? Muchos pobres. Ya. Ahora pregunta, ¿quién realiza la acción de deambular? ¿Quién realiza la acción de deambular? Los pobres, muchos pobres. Entonces, el sujeto también es activo. El ambulante recibió golpes del sereno. ¿Cuál es el verbo? Recibió. ¿Y quién recibió? El ambulante. Ahora, ¿quién realiza la acción de recibir? El ambulante, ¿sí o no? Ah, ya. Entonces, el sujeto es activo. Fueron denunciados por exaltados vecinos. ¿Cuál es el verbo? El verbo es fueron denunciados. ¿Por qué? Porque la acción es denunciar. ¿Y quiénes fueron denunciados? Pueden ser ellos o ellas. Denunciados son ellos, no pueden ser ellas, ¿verdad? Porque dice denunciados. Ellos, sujeto tácito. Ahora, ¿quién realiza la acción de denunciar? Ellos no, sino ¿quiénes realizan la acción de denunciar? Los exaltados vecinos, los vecinos. Y como tu sujeto no realiza la acción, ¿cómo es tu sujeto? Pasivo. Y cuando el sujeto es pasivo, ¿cómo se llama ese elemento del predicado que realiza la acción? Ese elemento que viene a ser por exaltados vecinos sería nuestro agente. ¿Sí? El agente realiza la acción cuando el sujeto es pasivo. Entonces la alternativa correcta ya sabes. ¿Cuál era? La D. ¿Por qué no la E? El verbo es en la E. Los alumnos fueron rápido al seminario. El verbo es fueron. ¿Y quiénes fueron? Respuesta, los alumnos. ¿Ya? Fueron viene del verbo ir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿quién realiza la acción de ir? Los alumnos. El sujeto realiza la acción, es activo. 11 dedo. 12. Acerca del sujeto en la oración, de tal palo, tal astilla, podemos decir que. Esta fue una pregunta de San Marcos, ¿ya chicos? Veamos. ¿Qué podemos decir de esta oración, del sujeto de la oración? De tal palo, tal astilla. Hay dos sujetos, palo y astilla. El sujeto es toda la oración.
Esta oración no tiene sujeto, el sujeto está la astilla, el sujeto es solamente astilla. ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿Tú recuerdas el tema que desarrollamos de signos de puntuación? Habíamos hablado del uso de la coma. Mira, esta coma que ves aquí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí tienes una coma, ¿sí o no? Mira, ¿ves esta comita? Ya, esa coma. ¿Por qué la hemos utilizado? ¿Qué tipo de coma es? Esta coma, chicos, está reemplazando al verbo. ¿A qué verbo? Mira, de tal palo, tal astilla. De tal palo es tal astilla. ¿Cómo se llama esa coma que reemplaza al verbo? ¿Cómo se llama esa coma que reemplaza al verbo? Esa es la coma elíptica, ¿verdad? Coma elíptica. Ya. Entonces ya tenemos la oración. De tal palo es tal astilla. El verbo viene a ser es. Verbo copulativo. Ya. Y pregunto, ¿quién es? Para que tenga sentido. ¿Quién es de tal palo? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería nuestro sujeto? Nuestro sujeto sería, ¿quién es de tal palo? Nuestro sujeto sería ¿cuál? Tal astilla. Ese es el sujeto, tal astilla. Profesora, ¿y por qué no puedo decir quién es tal astilla? Y la respuesta de tal palo. ¿Por qué? Recuerda que el sujeto no puede estar encabezado por quién. No puede estar encabezado por quién. Por una preposición. Y de es una preposición. Entonces, de tal palo imposible que sea sujeto. Tal astilla sí. Tal astilla es de tal palo. Tal astilla es de tal palo. Entonces, ¿hay dos sujetos? Palo y astilla. Falso, ¿verdad? Falso. El sujeto solamente es tal astilla. A ver, ¿el sujeto es toda la oración? Falso. El sujeto solamente tal astilla. Esta oración no tiene sujeto, sí tiene sujeto. Falso. ¿El sujeto está la astilla? Esa es. ¿El sujeto es solamente astilla? No. Astilla viene a ser el núcleo de tu sujeto. Y tal es un adjetivo que está modificando a astilla. Entonces sería modificador directo. Para acompañar al núcleo, astilla no necesita de nexo. Es un MD. 12 dedo entonces. Pregunta número 13. Señale la alternativa que presenta un sujeto compuesto y pasivo. Sujeto compuesto, dos o más núcleos. Pasivo, el sujeto no realiza la acción. Veamos. Lucho y Marta son respetuosos con todos. ¿Cuál es el verbo? Son. Y como son no tiene sentido completo, para hacer la pregunta vamos a agregarle su atributo, que es respetuosos. ¿Quiénes son respetuosos? Respuesta, Lucho y María, sujeto. Es simple compuesto. Compuesto porque tiene dos núcleos. Lucho, Marta, perdón, era Marta, no era María. Lucho, Marta, dos núcleos, sujeto compuesto. ¿Pasivo o activo? Veamos. ¿Quién realiza la acción de ser? ¿Quién realiza la acción de ser respetuosos? Lucho y María. El sujeto realiza la acción, es activo. Descartada, no puede ser la A, tiene que ser pasivo. Serán recibidos Carlos y su tío en mi casa. ¿Cuál es el verbo? No solo serán, sino serán recibidos. ¿Por qué, profesora? Porque la acción es recibir. ¿Y quiénes serán recibidos? Carlos y su tío. ¿Cuál es el núcleo? Carlos. ¿Cuál es el otro núcleo? Tío. Ah, tiene dos núcleos, ya es compuesto. ¿Y es pasivo? Preguntemos. ¿Quién realiza la acción de recibir? Dice, serán recibidos Carlos y su tío en mi casa. Pero ¿quién realiza la acción de recibir? Si es en mi casa, seguramente soy yo, ¿verdad? Pero el sujeto, que es Carlos y su tío, ¿realiza la acción? No. Entonces, como el sujeto no realiza la acción, es pasivo. Es compuesto porque tiene dos núcleos y es pasivo. Alternativa correcta, por eso sería la B. ¿Por qué no la C? El enfermo será atendido por el médico. ¿El verbo cuál es? El verbo es
será atendido. ¿Y quién será atendido? ¿Quién será atendido? El enfermo. El enfermo es nuestro sujeto. Ya. Pero este sujeto tiene un solo núcleo, enfermo, descartada. No puede ser porque tiene que ser compuesto. Es un sujeto simple. Y pasivo, ¿quién realiza la acción de atender? ¿Quién realiza la acción de atender, chicos? El médico. Sí es pasivo, ¿verdad? Porque el sujeto no realiza la acción. Pero como tiene un solo núcleo, es simple, descartada. Descartada esta alternativa. La D. El postulante y su amigo recibirán mucha ayuda. El verbo es recibirán. ¿Quiénes recibirán? ¿Quiénes recibirán? El postulante y su amigo. ¿Tiene dos núcleos o más? Sí, tiene dos. Postulante un núcleo, amigo otro núcleo. Es compuesto. ¿Será pasivo? No debería ser porque ya hemos hallado la alternativa, ¿verdad? Pero verifiquemos. ¿Quién realiza la acción de recibir? El postulante y el amigo. Entonces el sujeto realiza la acción, es activo. Descartada, ¿te das cuenta? Él y ella pelean como perro y gato siempre. ¿Cuál es el verbo? El verbo es pelean. ¿Y quiénes pelean? ¿Quiénes pelean? Él y ella. ¿Es sujeto compuesto? Sí, porque tiene dos núcleos. Primer núcleo él, segundo núcleo ella, y la I es un simple nexo. Nexo, nada más. Pero ¿quién realiza la acción de pelear? Él y ella. El sujeto realiza la acción, es activo, y te piden que sea pasivo. 13b. 14. En las oraciones. Avance al fondo, a la droga dile no. No ven muy bien y sé cuidar mi integridad. Los sujetos respectivamente son. A ver, localicemos. Nuestro primer verbo, ¿cuál es? Avance. ¿Avance quién? ¿Tú avance o usted? Como dice avance, sería usted. Si fuese avanza, tú avanza al fondo. Avance usted. Ya, entonces podría ser la A, podría ser la C o podría ser la E. Segunda, a la droga dile no. ¿Cuál es el verbo? Di, porque le es un pronombre. Di, a ver, a la droga dile no. Di quién. Di, sujeto, tú. Tú, a la droga dile no, sujeto tácito, ¿verdad? Entonces, usted, tú, usted, yo no, descartada la E, ya la E no puede ser. Seguimos. Nos ven muy bien. ¿El verbo cuál es? Ven. ¿Y quiénes ven? ¿Quiénes ven? Pueden ser ustedes nos ven o ellos nos ven, ¿sí o no? Pueden ser ustedes o ellos. O sea, podría ser ellos o podría ser... En los dos está ellos, ¿no? Ya descartamos la que decía ustedes. Entonces, ¿dónde tenemos la respuesta? En la siguiente oración. Sé cuidar mi integridad. El verbo es sé. Yo sé o él sé. Yo sé cuidar mi integridad. ¿Sé quién? Yo. Esa es. Por eso la alternativa correcta era la A. 14, amigo. Número 15. Señale el enunciado que presenta la estructura MD, núcleo, MI en el sujeto. Analicemos la oración, la primera oración. ¿El verbo cuál es? El exquisito plato de comida lo preparó nutritivamente. El verbo es preparó. Singular. ¿Quién preparó? Preparó. Puede ser él o puede ser ella, ¿sí o no? Él o ella. Tu sujeto, ¿cómo es? Tácito. Entonces no podemos hallar su estructura. La B. Fue rotunda la respuesta consciente del dirigente. ¿Cuál es el verbo? El verbo es fue. Verbo ser. Y como no tiene sentido solamente el verbo ser porque es un verbo copulativo, le vamos a agregar su atributo para hacer la pregunta. A ver, ¿quién fue rotunda? ¿Hay respuesta? No. Entonces, ¿qué preguntamos? ¿Qué fue rotunda? La respuesta consciente del dirigente. ¿Qué estructura tiene la respuesta consciente del dirigente? Núcleo, respuesta. Núcleo, respuesta. La MD.
Consciente es un adjetivo, también MD. Y del dirigente, que está encabezado por la preposición, sería MI. Pero te piden que al inicio haya dos MDs, MD, y tenemos aquí un MD y luego el núcleo. No puede ser la B tampoco. A ver, la C. La empresa transnacional Coca-Cola fue denunciada. ¿Cuál es el verbo? Fue denunciada, porque la acción es denunciar. ¿Quién fue denunciada? Respuesta: la empresa transnacional Coca-Cola. ¿Cuál es el núcleo? Empresa. La MD. ¿Por qué? Porque es un determinante. Para modificar el núcleo no necesita de nexo. Transnacional. Transnacional es un adjetivo que modifica el núcleo, entonces también MD. Coca-Cola es el nombre propio de la empresa. Sería nuestra, no es MD, es la aposición. ¿De qué tipo? No tiene comas, es una aposición especificativa. ¿Sí? Aposición especificativa. Ya. No puede ser la C. D. El avance económico del Perú es causado por la minería. ¿Cuál es el verbo? No solo es, sino es causado, porque la acción es causar. Es como decir, la minería causa el avance económico del Perú. Es causado, todo eso es el verbo. ¿Y quién es causado? No hay respuesta. ¿Qué es causado? El avance económico del Perú. Ya. ¿Cuál es el núcleo ahí? Avance. ¿Él cómo actúa? Como modificador directo. Económico, ¿cómo actúa? También como modificador directo, porque es un adjetivo. Y del Perú, ¿cómo actúa? Como modificador indirecto, ¿por qué? Está encabezado por una preposición. Del Perú sería una frase preposicional. No cumple con la estructura. Todos los alumnos de la academia lo lograron con ahínco. ¿Cuál es el verbo? El verbo lograron. Singular, plural. Lograron, plural. ¿Quiénes lograron? Respuesta: todos los alumnos de la academia. ¿Cuál es el núcleo? ¿Quiénes lograron? Los alumnos, ¿sí o no? Alumnos, núcleo. Los, ¿cómo funciona? Es un determinante. MD. Todos. También es un determinante. ¿Por qué? Porque es un determinante indefinido. Muchos, pocos, algunos, todos. Ya, todo, alumnos todos, puedo decir. Es un MD. También es MD, es un determinante. Ya. Y de la academia está encabezado por la preposición de. Por lo tanto, de la academia funciona como MI. MD, núcleo MI. MD, núcleo MI. Enano. Eso es. 16. Elija la opción que contiene sujeto complejo. Sujeto complejo debe tener MI o aposición. Veamos. Las novelas de Márquez las compraron rápidamente. ¿Cuál es el verbo? Compraron. Plural. ¿Quiénes compraron? Las novelas no son, ¿sí o no? ¿Quiénes compraron? Ellos. Sujeto tácito. Entonces no puedo determinar si es complejo o incomplejo, porque la estructura no está presente. Fue indiferente Grete, la hermana de Gregorio. ¿Cuál es el verbo? Fue, verbo copulativo. Y como un verbo copulativo no tiene sentido completo, para que nuestra pregunta tenga sentido, le voy a agregar su atributo, que es indiferente. ¿Quién fue indiferente? Respuesta. Respuesta: Grete, la hermana de Gregorio. ¿Ya? ¿Y cuál sería nuestro núcleo? Grete. ¿Y la hermana de Gregorio? Ah, esa es tu aposición. ¿De qué tipo? Mira, tiene coma. Aposición explicativa, está entre comas. Además, es lo mismo decir fue indiferente Grete a decir fue indiferente la hermana de Gregorio. Grete y la hermana de Gregorio significa lo mismo. ¿Es complejo, sí o no? Sí es complejo porque tiene aposición, es la B. ¿Y por qué no puedo ser la C? ¿El verbo cuál es? Juan, son importantes la teoría y la práctica. Son, verbo copulativo, que necesita para tener sentido su atributo. Entonces pregunto, ¿quiénes son importantes? Respuesta: no hay respuesta. ¿Qué son importantes? La teoría y la práctica.
Teoría núcleo, práctica núcleo, los dos la serían MDs. Pero no hay MI ni aposición. Juan no es el sujeto, Juan es a quien te diriges. ¿Cómo se llama? Vocativo. El vocativo es a quien te diriges y siempre va separado del resto de la oración mediante comas. ¿Qué es el vocativo? El vocativo es el elemento extraoracional a quien te diriges. No pertenece, si es extraoracional, no pertenece ni al sujeto ni al predicado, ¿ya? Y siempre va separado del resto de la oración mediante comas. Eso es el vocativo. La D. La inseguridad ciudadana es un problema social. ¿Cuál es el verbo? Es. Y como es, no tiene sentido completo, es un verbo copulativo, le vamos a agregar su atributo para que nuestra pregunta tenga sentido, ¿ya? ¿Quién es un problema social? ¿Hay respuesta? No. Entonces, ¿qué pregunto? ¿Qué es un problema social? Respuesta, la inseguridad ciudadana. Inseguridad núcleo, la MD, ciudadana MD. Incomplejo, no tiene MI ni aposición. Los pobladores puneños tomaron la carretera. ¿Cuál es el verbo? Tomaron. ¿Y quiénes tomaron? Los pobladores puneños. Núcleo, pobladores. Los MD puneños es un adjetivo MD. Por eso 16B. 17. Nuevamente, en la taciturna mañana de invierno había surgido ese desaliento íntimo como el sentido ayer. El sujeto tiene la siguiente estructura. Ya, a ver, tenemos que buscar primero nuestro verbo. ¿Cuál es el verbo? Nuevamente, en la taciturna mañana de invierno había surgido ese desaliento íntimo como el sentido ayer. El verbo es había surgido o surgió, verbo compuesto. Ya, singular o plural. El plural sería habían surgido. Está en singular, había surgido. ¿Quién había surgido? ¿Hay respuesta? No. A ver, ¿qué había surgido? Nuevamente, en la taciturna mañana de invierno había surgido ese desaliento íntimo como el sentido ayer. ¿Qué había surgido? Ahora sí respóndeme. ¿Qué había surgido? Ese desaliento íntimo como el sentido ayer. ¿Ya? Ahí está, como el sentido ayer. Ya, todo eso sería entonces, ¿qué? Todo eso sería nuestro sujeto, todo lo que he destacado. ¿Cuál es el núcleo? Nuestro núcleo sería, ¿quién surgió? A ver, ¿quién surgió? El desaliento, núcleo del sujeto, desaliento. Ese, MD, ese desaliento, es un determinante demostrativo, MD. Íntimo es un adjetivo, modifica el núcleo sin necesidad de nexo, MD. Como el sentido ayer, como el sentido ayer. Estamos comparando, por eso tenemos el cómo. Entonces, todo como el sentido ayer es una frase comparativa. ¿Cómo funcionan las frases comparativas? Como modificador indirecto. ¿Cuál es la estructura? MD, núcleo, MD, MI. MD, núcleo, MD, MI, enano. 18. Indique la alternativa en la que se presenta sujeto complejo. Para que sea complejo debe tener MI o aposición. Veamos. Analicemos la primera oración. La casa donde vivía había sido alquilada. ¿Cuál es el verbo? Profesora, un verbo es vivía y el otro verbo es... Hay dos verbos. ¿Cuál es el otro? ¿Había sido o había sido alquilada? Había sido alquilada porque la acción es alquilar. Ya. Dos verbos. Hay dos proposiciones. Y aquí, chicos, vamos a encontrar una proposición subordinada adjetiva. ¿Quién la encabeza? Recuerda, un pronombre relativo. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto, cuál? Ya. Y aquí tenemos qué pronombre relativo. Míralo, míralo. Ahí está. ¿Qué pronombre relativo? Tenemos el pronombre donde. Ya. Entonces, desde la palabra donde, ¿hasta qué palabra vamos a encerrar a nuestra proposición subordinada? ¿Desde dónde hasta qué palabra? No puede ser hasta alquilada, ¿verdad? Porque cada proposición tiene su propio verbo. Hasta vivía. Elimina donde vivía. La casa había sido alquilada. ¿Te das cuenta? Donde vivía tiene menor valor. Esa es tu proposición subordinada. ¿Por qué adjetiva?
Porque esta proposición subordinada modifica un sustantivo. Pregunta, ¿dónde vivía? En la casa. Y casa es un sustantivo. ¿Quién lo modifica? La proposición subordinada adjetiva. ¿Y cómo funciona una proposición subordinada adjetiva? Como modificador indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque para enlazarse al núcleo que es casa, necesita de un elemento, ¿dónde? Que está sirviendo de conector, ¿sí o no? Está enlazando, está conectando. Bien, la casa sería el núcleo y la sería el modificador directo. ¿Ya? ¿Es complejo, sí o no? Sí, ¿por qué? Porque tiene MI. Entonces las demás no son, ¿pero por qué? ¿Quiénes destacaban en la B? ¿Quiénes destacaban? Respuesta, los bellos colores. Núcleo, colores. Los MD y bellos MD, ¿por qué? Los determinante y bellos adjetivos. En la C, 20 turistas asiáticos viajaron a Tumbes. ¿Quiénes viajaron? 20 turistas asiáticos. Núcleo, turistas. 20 MD, asiáticos MD. No tiene MI. Incomplejo. Los 4 primeros días no tuve clases. ¿Cuál es el verbo? Tuve. ¿Tuve quién? ¿Quién? Yo no tuve clases. Sujeto tácito. Entonces, si el sujeto es tácito, no puedes determinar si es complejo o incomplejo. Tampoco si es simple o compuesto. Miguel estudia química en la universidad. ¿Quién estudia? ¿Quién estudia? Miguel. Solo tiene núcleo. Imposible que sea complejo. Alternativa correcta, ¿cuál era? 18. Amigo. 19. Marque la alternativa que corresponde a una oración pasiva. El sujeto recibe la acción, ¿verdad? Los delegados han llegado temprano. ¿Cuál es el verbo? Han llegado. ¿Y quiénes han llegado? Los delegados sujeto. Ya. Quiero saber si es activo o pasivo ese sujeto. Pregunta. ¿Quién realiza la acción de llegar? Los delegados. El sujeto realiza la acción. Es activo. Descartado. Los niños han regresado del colegio. ¿Cuál es el verbo? Han regresado. ¿Y quiénes han regresado? Los niños. Ya, pregunta nuevamente. ¿Quién realiza la acción de regresar? Los niños. Sujeto activo. Ha nevado demasiado en Arequipa. ¿El verbo cuál es? Ha nevado. ¿Quién ha nevado? No hay respuesta. ¿Qué ha nevado? Tampoco, porque te estás refiriendo a un fenómeno meteorológico. La oración es unimembre o impersonal. Descartada la C. No hay sujeto. Por lo tanto, no puedes determinar si la oración es activa o pasiva. La oración es pasiva cuando el sujeto es pasivo, cuando el sujeto no realiza la acción. Si el sujeto realizara la acción, el sujeto sería activo y la oración también sería activa. El hospital fue inaugurado, en la D. En esta mañana hace mucho frío. Hace. ¿Quién hace? No es una persona. ¿Qué hace? No me digas que mucho frío es sujeto, no. Como te estás refiriendo con este verbo hacer, te estás refiriendo al tiempo, también la oración es unimembre o impersonal. Descartada. El hospital fue inaugurado oficialmente. ¿Cuál es el verbo? Fue inaugurado. ¿Quién fue inaugurado? No hay respuesta. ¿Qué fue inaugurado? El hospital. Ahora, quiero saber si este sujeto es activo o pasivo, porque esa es mi última opción ya, ¿sí o no? A ver, ¿quién realiza la acción de inaugurar? Alguien que no es el hospital. Tu sujeto es pasivo, la oración es pasiva. Si hubiese dicho el hospital fue inaugurado oficialmente por el presidente, ¿quién realiza la acción de inaugurar? El presidente, que no es el sujeto, ¿te das cuenta? Entonces, el sujeto hospital no realiza la acción, es pasivo. 20. En el enunciado. En estos últimos tiempos, la música que María escucha ha variado considerablemente. ¿Cuál es el verbo? Hay dos verbos. ¿Cuál es? Escucha y ha variado. Ya, pero si tú te das cuenta, hay una subordinada. ¿Cuál es la subordinada? Está encabezado por ¿qué palabra? Por la palabra ¿qué? Mira, ¿cuál sería tu proposición subordinada? Vamos a encerrarla. Vamos a encerrarla. ¿Cuál es? Que María escucha. ¿Sí o no? Porque ¿qué María escucha? La música. Es una proposición subordinada adjetiva porque modifica al sustantivo música.
Ahora, pregunto, ¿quién ha variado entonces? ¿Quién ha variado? Respuesta. ¿Quién ha variado, chicos? No hay respuesta. ¿Qué ha variado? La música. ¿Qué ha variado? Vamos. La música que María escucha. Todo esto sería el sujeto, ¿sí? Todo esto sería el sujeto. Por lo tanto, alternativa enano. Enanito. Ya. 21. En la oración. En un gobierno democrático, elegir y ser elegido es un derecho inalienable. El sujeto es, localiza tu verbo. ¿Cuál es tu verbo? Tu verbo es. Y como no tiene sentido, porque es un verbo copulativo, su atributo ¿cuál sería? Un derecho inalienable, ¿sí? Pregunto, ¿quién es un derecho inalienable? No hay respuesta. Ahora pregunto, ¿qué es un derecho inalienable? Elegir y ser elegido. Ese es tu sujeto. Por eso la alternativa es la C. 22. Si la oración Juana, María y Lucho son culpables contiene un vocativo, la alternativa que alude a los enunciados correctos es, a ver, si hay un vocativo, ¿cuál sería el vocativo? Es a quien te diriges, ¿verdad? ¿Cuál sería el vocativo, chicos? Está separado mediante coma el vocativo siempre. Ah, ya. Entonces tu vocativo sería ¿cuál? Sería Juana. Ah, ya. Si Juana es tu vocativo, ¿cuál es el sujeto? ¿Quiénes son culpables? Respóndeme. ¿Quiénes son culpables? El sujeto sería María y Lucho. Entonces, dice, si la oración Juana, María y Lucho son culpables, contiene un vocativo, la alternativa que alude a los enunciados correctos es, ¿tanto Juana como María y Lucho son culpables? No, solamente ¿quiénes son culpables? María y Lucho. ¿Ah? Sí, solamente María y Lucho es el sujeto. Ellos solamente son culpables. Juana no es culpable, solo María y Lucho son culpables. Sí, es correcta, claro. Juana se informa de que María y Lucho son culpables. También es correcta. Las tres personas mencionadas son culpables. Incorrectos. Son correctas la 2 y la 3. Alternativa entonces sería la A. A ver, chicos, siguiente. 23. Señala la alternativa en la que hay frase nominal compleja. Recuerda, frase nominal tiene como núcleo ¿a quién? Al sustantivo o al pronombre. Compleja debe tener modificador indirecto o aposición. A ver, de la historia disertarán hoy día. ¿Pero quiénes disertarán? Ellos. Aquí no hay frase nominal, ¿no? De la historia es una frase preposicional. Ya. Encontré muchas monedas en el jardín. Yo encontré. Ya. Yo es el sujeto. Ya. Pero hay una frase nominal que es ¿cuál? Muchas monedas. ¿Sí? Está en función de sujeto. Las encontré. ¿Recuerdas? La frase nominal puede funcionar como sujeto, objeto directo, etc. Pero solo tiene monedas núcleo y muchas MD. Descartar. A ver, ¿quiénes dialogaron? Respuesta. Los poetas de este país. Mira, poetas núcleo, los MD y de este país MI. Por lo tanto, la alternativa ¿cuál es? La C. ¿Por qué no la D? ¿Quién viajará? Mi hermano mayor. Mi hermano mayor es el sujeto. ¿Cuál es el núcleo? Hermano, mi MD, mayor MD. No tiene MI. Y en la E no hay frase nominal. 24. Nos faltan 2 preguntitas y acabamos, chicos. Son 25 preguntas. En José, amigo mío, recuperar el tiempo perdido es muy difícil. El sujeto es... Primero localiza tu verbo. ¿Cuál es el verbo? El que está conjugado. Recuperar no, yo no digo yo recuperar, tú recuperar. Es verbo. Como no tiene sentido completo, porque es un verbo copulativo, necesitamos de su atributo. Muy difícil. ¿Quién es muy difícil? ¿Hay respuesta? No. ¿Qué pregunto entonces? ¿Qué es muy difícil? Respuesta, recuperar el tiempo perdido. La alternativa correcta, ¿cuál es? Sería la E. ¿Por qué no puede ser José? ¿Por qué no puede ser amigo mío? Porque es a quien te estás dirigiendo. José y amigo mío es el vocativo. Es a quien te diriges. ¿Ya? Y finalmente, mis alumnos. Teniendo en cuenta los criterios gramaticales para determinar el sujeto,
Elija en cuál de las siguientes oraciones se ha resaltado correctamente esta función sintáctica. San Marcos 2017. A ver, te piden dónde esté subrayado correctamente el sujeto. Todos los días mi madre prepara el desayuno. A ver, ¿quién prepara el desayuno? Mi madre. Mal subrayado. La tolerancia y la paciencia te ayudarán en la vida. ¿Quiénes te ayudarán? La tolerancia y la paciencia. Descartada. Fue emocionante el encuentro de aquellos amigos. ¿Quién fue emocionante? No hay respuesta. ¿Qué fue emocionante? El encuentro de aquellos amigos. Tampoco. Ana, lamentablemente llegué cuando te habías ido. ¿Pero llegué quién? Yo, sujeto tácito. Ana es el vocativo. Descartada. Es indispensable que tú mantengas la serenidad. ¿Quién es indispensable? ¿Alguien? No. ¿Qué es indispensable? Que tú mantengas la serenidad. Alternativa correcta, ¿cuál es? La E. Bien, alumnos, hemos terminado el tema de hoy. La siguiente semana vamos a desarrollar el predicado. Cuídense mucho, chicos, y a seguir practicando.